Fíjense que ¿qué otro mandamiento es imposible? Aquel que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Ok? Con toda la mente, amar a Dios significa que en mi mente no hay otro amor, solo para con Dios. Si queremos ser radical conforme a la ley, es imposible amar a Dios con toda mi mente. Porque con toda mi mente, amar a Dios con toda mi mente significa que ningún pensamiento negativo, ningún pensamiento pecaminoso tiene que cruzar por mi mente si yo amo a Dios con toda mi mente. ¿Está grueso? Si yo amo a Dios con toda mi alma, o sea, toda mi alma solo es para Dios, eso quiere decir que yo no puedo enamorarme de una mujer, ¿verdad? Porque entonces ahora estoy compartiendo el amor que yo siento para con Dios, para con esta persona. Eso también significa de que si yo amo a Dios con toda mi alma, yo no puedo darle lugar a la falta de perdón, al enojo, a la cólera, al temor, a la duda, a la desconfianza, al celo, la ira, la contienda. Oh my gosh. Es prácticamente dejar de ser humano. Algunas personas podrían decir, no, Mario, estás equivocado. Lo que la Biblia dice es que vas a amarlo con toda tu mente. Significa que siempre vas a andar pensando en Dios. Ah, de veras. Usted toda la vida anda pensando en Dios. No le digo. Oh, no, Mario, que cuando dice la Biblia que lo vas a amar con toda tu alma, quiere decir que con toda tu alma, oh Dios, te amo con toda mi alma. Así, y se oye bonito, y tal vez yo podría decir, sabes que tienes razón, pues a veces que a la novia uno le dice, te amo con toda mi alma. Como dicen hoy en día los muchachos, ¿va? Princesa. Qué feo eso es. Pero anyway, ¿cómo le diría? No estamos hablando de una forma sentimental. Era ley. O la haces o no la haces. No, o sea, por eso es que hay 613 mandamientos o ordenanzas que esta gente se tiene que someter, que son 613 que las tienen que cumplir todos los días. Entonces, aquí estoy llegando yo ¿por qué hablando tanto de la ley? ¿Por qué? Porque imagínense ustedes de que hoy en día, yo creo que se ha suplantado lo que es la ley. Hoy en día no se le llama ley, se le llama santidad. Aquí donde tal vez algunos no van a estar de acuerdo. ¿Ok? Suplantar, hay muchas personas que han suplantado la palabra ley con la palabra santidad. Han suplantado a Moisés con Pablo. Déjenme le explico. En los tiempos de la ley, ellos decían, Moisés dijo esto y esto y el otro. En la ley de Moisés. Al Señor Jesucristo lo confrontaron los fariseos, los escribas. Porque los fariseos no eran cualquier locos que andaban ahí acusándose. No, estas personas eran personas estudiadas. Eran personas que por generaciones habían servido en el templo. Y que sepa usted de que el templo, solo hay un templo judío en todo el planeta. Y está en Jerusalén. Los demás no son templos, se les llama sinagogas. Y estos hombres son los que estaban en el templo. Ahí es donde llegaban la gente de todo el planeta a adorar a Dios una vez al año, donde traían los animales para sacrificarlos. O sea que no eran cualquier personas. Eran bien venerados por la gente. Los que ellos decían, a la gente les tenía miedo. Ejemplo de eso es cuando Pedro no se quería. Usted sabe, cuando Pedro estaba con ¿cómo se dice? Con los gentiles ahí jangueando, bromeando, comiendo pan y haciendo esto y el otro. Dice la Biblia de que cuando él miraba a los judíos, a los de la circuncisión, Pablo al suavecito se hacía el loco y se apartaba y los dejaba a un lado. Y así dice la Biblia que hasta Bernabé cayó en esa hipocresía. Y el apóstol Pablo lo confrontó. Porque dice la Biblia de que Pedro le tenía miedo a esos fregados. Así era la influencia de los ¿cómo se dice? Los fariseos. Los fariseos fueron al imperio romano, o sea, ellos fueron a Roma. Estos hombres tenían una influencia terrible al emperador romano. O sea, ellos fueron y dijeron, no, queremos que los mates. Y los romanos, o sea, ¿qué influencia había ahí? O sea, no eran cualquier cosa. Cuando venían los fariseos y confrontaban al Señor Jesucristo, en la ley de Moisés le decían,
dice esto y esto y el otro. Cuando encontraron a la mujer que había, dice la Biblia que la encontraron en el acto de adulterio, dice la Biblia que ellos lo trajeron ante el Señor Jesucristo y de una forma ruda interrumpieron el sermón porque él estaba predicando en el templo. Y así rudamente alteraron a aquella mujer enfrente de todo el mundo, porque uno se imagina de que solo eran ellos 3, 4, la mujer y el Señor Jesucristo. No, el Señor Jesucristo estaba rodeado de muchas personas, miles de personas, ¿verdad? Y cuando él hablaba, la gente se unía. Aquella mujer fue avergonzada delante de toda la gente. Tal vez ella andaba con una cobija, ¿verdad? Y lo interrumpieron rudamente y le dijeron, hey, la ley de Moisés. Bueno, hoy en día la Biblia se está usando de la misma forma. Hoy en día la gente dice, bueno, Pablo dice, y Pablo aquí, y Pablo acá, y se llenan la boca diciendo lo que Pablo dice, que Pablo acá. Un amigo mío, un buen amigo mío, me dijo, hermano, usted tiene que tener cuidado como usted habla de Pablo. Pablo no murió por mí. ¿Y por qué no da miedo hablar de Pablo así? ¿Por qué la gente habla de que, Pedro era un faltón, o que Tomás era el dudador, y hasta hacen prédicas acerca de Pablo? Mire cómo Pablo negó, y después de que andaba con Jesucristo, ¿qué clase de hombre era? Pedro. ¿Qué clase de hombre era Pedro? Que ni pudo caminar en la agua, miren qué falta de fe. Y después de que anduvo con el Señor, y se habla tanto de Pedro, y al Pedro le echan tanta tierra. Pero cuando se habla de Pablo, la gente tiene miedo. Hay gente que, no, pero es que Pablo... No, Pablo no murió por nosotros. Pablo era un asesino. O sea, era un hombre que tenía 4,000 sicarios. 4,000 sicarios, dice la Biblia, que tenía este fregado. Y él lo que hacía era mandar a matar a los cristianos. Y eso lo puedo enseñar bíblicamente. Y aquí le voy a dejar escrito lo de esto para que usted no vea que estoy hablando lo que era. O que estoy hablando de más, perdón. Pablo, dice la Biblia de que él golpeaba a la gente. Este es Pablo hablando. Como le digo, se lo voy a dejar aquí en uno de estos dos lados, para que usted vaya a la referencia. Pablo golpeaba y torturaba tanto a los cristianos que los hacía, dice la Biblia, que los hacía blasfemar contra Dios, blasfemar contra Cristo. Usted se imagina la clase de tortura que estaban pasando estos hombres o estas mujeres, sus hijos, en las manos de Pablo, para que ellos vengan a blasfemar contra el Señor Jesucristo. De los labios y las manos de Pablo está escrito eso en la Biblia. Y como ya le enseñé la referencia, Pablo era un asesino a sueldo, un hombre de influencia, fariseo de fariseos. O sea que todos aquellos fariseos que estaban con el Señor Jesucristo, Pablo estaba sobre ellos. ¿Ok? Un hombre de doble ciudadanía. El hombre era judío, pero con ciudadanía romana. Y tenía una influencia de que él iba donde los romanos y le decían, hey, denme una carta que me voy a matar a todos aquellos que estén en contra de lo que está escrito en la Biblia. Porque era un hombre que vivía bajo la ley de una forma cegada. ¿Sí me dejo entender? Eso era Pablo. Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, como todos nosotros. Obvio, la de él fue ver a una luz, porque él tenía un propósito, el propósito de escribir más de los libros del Nuevo Testamento, casi todos son escritos por él, ¿verdad? O sea, yo no estoy diciendo de que él no le escuchen, que esto y lo otro. Lo único que yo estoy diciendo aquí es de que a Pablo se le ha venido a ver como los judíos miran a Moisés. Dice la Biblia de que cuando Moisés iba a morir, él caminó a una montaña porque Dios se tomó el tiempo de agarrar su cuerpo y enterrarlo en un sitio donde nadie sabe. Hasta el día de hoy no se sabe dónde Dios enterró el cuerpo de Moisés, para que no le vayan a crear pleitesía, como se diga, para que no se lo vayan a adorar o levantar, porque imagínense que hasta el día de hoy dicen la ley de Moisés. O sea que a ellos no les importa lo que Dios dice, a ellos lo que importa es la ley de Moisés. Bueno, mucha gente dice, bueno, Pablo dice esto y esto y esto y esto, y usan lo que Pablo dijo para condenar al pueblo de Cristo. Hay varios versículos, y yo voy a empezar a hacer unas enseñanzas de ciertos versículos que se usan en contra de la gente que sinceramente no son para la iglesia de Cristo. Y uno de ellos es aquel, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos.
Hay veces que lo usamos con el hermano que anda débil. Si una persona se va al mundo, lo primero que decimos es, ¿verdad? Bien dice la Biblia, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al Señor. Ahí está la prueba. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Eso es lo que hacía en la ley, eso es lo que se hacía. Eso es ley. Nosotros somos ministros del nuevo pacto. Hemos sido llamados para restaurar. Hemos sido llamados para amar. Usted sabe, yo creo que me escucho como que estuviera enojado, pero delante de Jehová que no estoy enojado. Sinceramente, estoy contento porque el Señor me está permitiendo traer este mensaje para que nosotros abramos los ojos y sigamos para adelante, porque cada vez que nosotros juzgamos a la gente, cada vez que nosotros venimos y condenamos a la gente, cada vez que nosotros decimos, no toda la gente en mi iglesia se va a ir con el Señor. Pregúntele a cualquier persona, hey, toda la gente de tu iglesia se va a ir con el Señor. No, no todos. Pero vos sí, ¿verdad? Pues claro. ¿Qué cuestión? Usted sí se va a ir con el Señor, pero los hermanos no se van a ir con el Señor. Eso es andar bajo la ley, porque eso trae condenación. Cuando nosotros queremos alcanzar la santidad con nuestra propia fuerza, nosotros prácticamente andamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque la santidad no fue diseñada para ser alcanzada. ¿Ok? No fue diseñada para ser alcanzada. Tenemos que amar a Dios como ministros tenemos que amar a nuestro prójimo como ministros del nuevo pacto. Déjeme le cuento. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los amé. Entonces, por eso es que yo estoy diciendo de que si usted anda condenando, se le es fácil decir de que la mitad de su iglesia no se va a ir con el Señor, que si una persona se fue para el mundo ya perdió su salvación, esa persona se fue. Bueno, como dice mire, es que a mí wow. Cuando nosotros decimos, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mira, anda en baile, anda bebiendo, ya se perdió, estaba en iglesia, pero la verdad es que ese nunca fue cristiano, ese fue un cristino, ese es un tipo que vino aquí, y como dice la Biblia, no todo aquel que me diga Señor, Señor. Usted se da cuenta qué es lo que dice después de eso. ¿Ha prestado atención a usted lo que sigue después de lo que usted está diciendo con su boca? Maldiciendo al pueblo de Dios. Porque ese es un hijo de Dios. ¿Sabe lo que dice después de eso? Dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y Dios los manda al infierno. Entonces cada vez que usted abre su boca hablando contra una persona que anda mal en el Señor, que no anda, una persona que no peca como usted prácticamente, porque usted es un pecador, porque todo mundo es pecador. La única forma en que nosotros podemos considerarnos redimidos, santos, y nos podemos considerar unas personas que con todos los beneficios de la salvación del Señor, es porque Cristo vive en nosotros, pero no es por nuestros propios logros. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pero es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Usted se está gloriando de una santidad que es hipócrita, de una santidad que no es suya, de una santidad, usted pretende de algo que no, de su cuerpo, de su mente, de su corazón, la santidad nunca va a salir. Si usted se le enseñó así, se le enseñó mal.